Ya está. Listo, ya está grabando. Entonces le voy a compartir la pantalla. Listo. Entonces no podíamos culminar ahí. Ya lo estoy poniendo a grabar. Sí, ya, perfecto. No podíamos culminar ahí. ¿Por qué? Porque solamente hemos visto un tipo de riesgo nada más, ¿no? Riesgo cambiario. ¿Qué derivado acá son? Ah, bueno, acá pues es el forward, por ejemplo. Y el swap. ¿Sabes cómo usar cada uno y en qué momento, ¿no? Entonces, riesgo cambiario, esto lo hemos visto varias sesiones atrás. Así que por ahí no me preocupo. Otro riesgo financiero. Riesgo de tasa de interés. ¿Cómo funciona el riesgo de tasa de interés? Vamos a revisarlo con el mismo, a ver, con esta misma empresa, el Brocal, ¿de acuerdo? Primero empezamos acá, el metodizado, balance general. Riesgo de tasa de interés. Eso ya te hace pensar que estamos hablando de deuda que genera intereses. La deuda que genera intereses es la deuda financiera, ¿no es cierto? Deuda financiera. Son estos casilleros de acá. Entonces, ¿cómo es el riesgo de tasa de interés? Bueno, hay dos tipos de tasa de interés. Hay tasa de interés fija y tasa de interés variable. Y variable. ¿Cómo es una y cómo es la otra? Vamos a ver si acá, ¿cuál es la que tiene el brocal? ¿De acuerdo? ¿Cómo sabemos qué deuda financiera tiene? Vamos acá, obligaciones financieras, nota 12. Listo, vamos a buscar acá. Nota 12. Entonces tenemos la siguiente pantalla, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones financieras? ¿Cuáles son las obligaciones financieras? A ver, vamos a ver. Tenemos deuda con el banco de crédito, ¿de acuerdo? Esta es una. Y tenemos una obligación financiera a largo plazo. Acápites B y C. Vamos al B y al C, ¿de acuerdo? El B. ¿Cuál es mi tasa? A ver, la tasa es con el BCP. ¿Cuál es mi tasa? Mira, tasa de interés. LIBOR a 3 meses más 2.75%. Ya, bacán. ¿Cuál es la C? Vamos a buscar el acápite C. A ver, acá está. La compañía suscribió igual con el banco de crédito. Solamente vamos a ver la tasa, ¿no? Tasa de interés semestral de 3.65%. Excelente ejemplo, entonces hemos tomado. ¿Por qué? Por acá tengo dos deudas, ¿de acuerdo? Dos deudas. La primera deuda me cobra LIBOR a 3 meses más 2.75%. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que mi tasa va a estar sujeta a lo que ocurra con LIBOR. ¿Qué es LIBOR? Es simplemente una tasa de referencia, una tasa financiera de referencia. No entremos en mayor detalle. Entonces, voy a hacer un ejemplo acá, a ver. Y me preguntan si nos darán ese dato. No, simplemente hay que analizarla nada más. No hay que hacer ninguna operación matemática. Es simplemente entender el riesgo, ¿de acuerdo? Porque los derivados no son tan fáciles de manejar en términos de cálculos. Pero primero tenemos que entenderlo. Entonces, estamos que una deuda de la empresa te cobra tasa variable y otra te cobra tasa fija. Una me cobraba LIBOR más, ¿cómo era esto? ¿Cómo era esto? Más 2.75. Incluso era LIBOR 3 meses más 2.75%, ¿no es cierto? Y la tasa fija, solamente para compararla, no vamos a hacer mayor análisis, ¿ya? No cálculos tampoco, ni vamos a cambiar la periodicidad, nada. Y 3.65, solamente para que veamos el ejemplo, ¿de acuerdo? Tengo dos tasas. La misma empresa se está financiando deuda, una a LIBOR y otra a 3.65, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el riesgo de tasa de interés? Ah, ya.
En este préstamo que está tomando la empresa a tasa fija, ya sabe cuánto va a pagar de intereses. ¿Cuánto? 3,65% del capital en cada periodo, según la tasa, ¿no es cierto? Por ejemplo, si son 100 soles, ya de interés son 3 soles 65. Listo. Más fácil que la tabla del uno, se entiende perfectamente. Ya sé cuánto voy a pagar de interés. Pero en este caso, ¿cuánto voy a pagar de interés? Ah, no lo sé, depende de qué, depende del LIBOR. Y LIBOR es una tasa que cambia pues todos los días, ¿de acuerdo? Imagínate que puede estar un día 0,5, otro día puede estar 0,8, otro día puede estar 1,5. Entonces, ¿cuál es el riesgo acá? Así como en el caso del tipo de cambio, que yo no sé cuál va a ser el tipo de cambio en una fecha determinada y eso me genera un riesgo, igualito acá. Yo no sé cómo va a ser, cuál va a terminar resultando mi tasa variable porque va a depender de algún indicador, ¿no es cierto? En este caso del LIBOR, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, la tasa variable me representa un riesgo porque yo no sé cuánto voy a terminar pagando. Claro, imagínate que aquí el LIBOR al final en esa fecha sea, por decirte cualquier número, 0,5. Entonces, ¿cuánto estaría pagando yo en este préstamo? 0,5 más 2,75. 3,25. Ah, ya, chévere, 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 no hay problema. ¿Qué tal si mi libro en realidad ese día termina siendo 1,1, por ejemplo? ¿Cuánto termino pagando yo acá? 1,1 más 2,75. 3,85. Ah, mira, acá más alta incluso que esta. Alta. Entonces, en eso se constituye el riesgo de tipo de cambio, en no saber cuánto voy a pagar de tasa, es decir, no saber cuánto voy a pagar en intereses. ¿Se entendió este pequeño ejemplo? Por favor, un feedback y continúo. Entonces, volviendo acá a mi hoja de Word. Acá está. Entonces, el riesgo de tipo de tasa de interés se constituye porque simplemente mi tasa variable me va a generar una incógnita. Yo no sé cuánto voy a pagar en intereses ni de tasa, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las empresas? Algunas empresas prefieren endeudarse a tasa fija, algunas prefieren endeudarse a tasa variable, algunas un mix de las dos. Por ejemplo, el brocal hemos visto que toma una parte de su deuda a tasa fija y otra parte de su deuda a tasa variable. Sin embargo, si tú tienes tasa fija y quieres pasar a variable, y tienes tasa variable y quieres pasar a fija para mitigar ese riesgo, por ejemplo, sí se puede hacer. ¿Cómo? Con un derivado financiero. Derivado financiero. ¿Cuál es ese derivado financiero? Swap, ¿no es cierto? ¿Cómo es el swap de tasas de interés? El swap de tasa de interés es simplemente una permuta, una permuta. Como no vamos a entrar a temas de cálculo acá, sino más bien solamente queremos entenderlo para empezar. ¿Cómo funciona el tema del swap? Ah, ya, imagínate que aquí somos dos empresas. Yo y algún compañero de ustedes, por ejemplo, Ana Rosa. Somos dos empresas. Y yo me he endeudado a tasa fija y Ana Rosa se ha endeudado a tasa variable. Y Ana Rosa quiere mitigar ese riesgo. Quiere decir, pucha, ya no quiero estar sometida al riesgo de tipo de cambio, perdón, de tasa de interés, porque no sé cuánto va a ser esa tasa. Y en contrapartida, yo quisiera tener en verdad más bien tasa variable. No me gusta la tasa fija porque yo en mis estimaciones LIBOR va a bajar, entonces prefiero tasa variable. Entonces, ¿qué hacemos? Allá, vamos a una institución intermediadora. ¿Cuáles son las instituciones intermediadoras por excelencia? Los bancos. Y el banco a través de una operación de swap me cambia a mí mi tasa fija por una tasa variable y le cambia a Ana Rosa su tasa variable por una tasa fija, sino que el banco simplemente va a trasladar el riesgo, ¿no? De ella a mí, de mí a ella. Pero nosotros no nos vamos a conocer, simplemente Ana Rosa va al banco, le hacen el swap de tasas y listo, su tasa ya la cambió. Y yo igual voy al banco, me hacen mi swap de tasas y listo, mi tasa ya cambió. Entonces, ¿cómo funciona el swap de tipo de tasa de interés, perdón? Simplemente vas a la entidad financiera con la cual te has endeudado y le pides este producto, swap. Swap no es otra cosa que permuta en español, ¿no? Entonces, simplemente quieres permutar, quieres cambiar tu tasa. Y el banco te va a cambiar tu tasa, tranquilo, sin problemas. Es un derivado financiero, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el cálculo?
Ya es un detalle en el cual en estas alturas no queremos entrar porque ahorita queremos simplemente entender y analizar los riesgos y ver cómo se mitigan, ¿no es cierto? Listo. Una pregunta adicional. ¿Dónde se vería el efecto de este riesgo de tasa de interés? En qué estado financiero se ve? Un ejemplo, una idea. ¿En qué estado financiero vemos el riesgo de tasa de interés? O lo que ocurrió con ello. ¿Mm? Una idea, un ejemplo. ¿En qué estado financiero vemos el resultado de ese riesgo, el desempeño de ese riesgo, o de nuestras mitigantes en todo caso, ¿no? Hay varios estados financieros. Estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujo de efectivos. ¿En cuál vemos lo que ocurrió con este riesgo, con el de tasa de interés? En el estado de resultados, claro. ¿Por qué? Porque en el estado de resultados, vamos al metodizado, tenemos lo siguiente: gastos financieros, que es el gasto que generó la deuda financiera, ¿no es cierto? Entonces, de manera análoga, así como el riesgo cambiar, los efectos lo vemos en el estado de resultados, en la cuenta ganancia y pérdida por tipo de cambio, ahí vemos qué pasó. Igual, en el riesgo de tasa de interés, en los gastos financieros, vamos a ver qué ocurrió con los gastos financieros, ¿no es cierto? Si subió, bajó y tal. Vamos a ver otro riesgo más, ¿ya? Vamos a ver un par de riesgos más para, antes de culminar. Vamos a ver el riesgo de, vamos a ver precio, ¿ya? ¿Cómo funciona este riesgo de precio? Si has visto el video de la semana, lo vas a entender perfectamente. Y si no, lo damos muy rápidamente porque se entiende fácil. En las empresas del rubro minero, como ustedes saben, el producto terminado puede ser o bien mineral concentrado, o si la minera es ya completa, mineral refinado, que es ya básicamente el mineral o el metal ya, ¿no es cierto? Puro. Sin embargo, digamos, la empresa que vende estos productos, a diferencia de otro tipo de sector económico, por ejemplo, la venta de zapatillas. Yo sé si vendo zapatillas, qué precio le voy a poner a mi zapatilla, ¿no es cierto? Yo determino eso, ¿no? Pero las empresas mineras no determinan a qué precio van a vender sus productos, porque sus productos se cotizan en el mercado internacional, son commodities. Entonces ya tienen una cotización internacional y esa cotización, pues, como ustedes bien saben, cambia todos los días, ¿no? Por ejemplo, el precio del oro cambia todos los días y más aún en ciclos de ciclo económico a ciclo económico, cuando hay recesiones, es cambiante. Una empresa que vende oro tiene que someterse a ese riesgo de precio, ¿no es cierto? ¿En qué parte puedo ver el riesgo de precio? Ah, fácil. Veo los resultados acá en las ventas, ¿no es cierto? Porque tú sabes que la venta no es otra cosa que precio por cantidad, ¿no es cierto? Precio por cantidad. Entonces, eso quiere decir que si mi precio yo no lo controlo, la cantidad sí, pero si mi precio yo no lo controlo, va a haber una volatilidad aquí que yo no deseo esto, porque no, ¿quién no quiere saber cuánto va a cobrar, no? Entonces, vamos, bueno, acá a nuestro Word. Entonces, esto es el riesgo que corren muchas empresas que venden commodities, ¿no? Petróleo, azúcar, metales, minerales, las empresas mineras sobre todo. Entonces, este es un riesgo muy recurrente en este tipo de empresas. ¿Qué se puede hacer aquí? Derivado, ¿no? Derivados, sí. ¿Cuáles son? Son los futuros. Futuros. Es como si fuera es como si fuera, en términos simples, es como si fuera un forward. Yo me comprometo a través de un contrato, ¿no es cierto? Me comprometo a través de un contrato a vender mineral a un determinado precio o a comprar mineral a un determinado precio en el futuro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tienes minerales, cotizaciones del oro a 3 meses, a 60 días, etcétera, etcétera, etcétera. Estos mercados, perdón, estos productos que son futuros, son incluso se pueden comprar y vender. O sea, yo me compro un futuro
pero si yo quisiera venderlo, lo podría y otra empresa lo podría comprar, este derecho de comprar o de vender a un precio determinado en el futuro, ¿no es cierto? Entonces, aquí recomendación para que entiendan incluso mejor esta parte del riesgo de precio, vean el video que está colgado en Paideia. Me parece que lo hace el profesor Bertolotto, es muy bueno. Así que vean por favor ese video. Justamente trata sobre esto. ¿Y por qué es importante? Porque en las empresas mineras ocurre mucho esto, ¿no? Porque no saben a qué precio tienen que vender. Entonces, para aquí van a ver el video y van a ver cómo funcionan los futuros, ¿de acuerdo? Y vean el video porque eso ya está colgado. Y un riesgo más, antes de culminar. El riesgo de crédito. ¿Cuál es el riesgo de crédito? Son el riesgo de las ventas al crédito. Tú sabes que hay ventas al contado y ventas al crédito. Pero es diferente venderle a una empresa que a otra porque puede ser que algunas empresas paguen mejor que otras. Darse el caso de que también ni siquiera te paguen, ¿no es cierto? Vuelve un incobrable o cobranza dudosa. Ok, eso es riesgo de crédito, riesgo de las ventas al crédito, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿cómo mitigamos el riesgo de las ventas al crédito? Bueno, fácil, ¿no? O ya no vendo el crédito simplemente, no doy crédito. ¿Existen empresas que hacen eso? Sí, existen empresas que hacen eso. Un ejemplo de una empresa que no vende el crédito, por ejemplo, un restaurante. Un restaurante tú no vas a ir a comer y vas a decirle ya te pago en 60 días. No, eso no ocurre, ¿no es cierto? En un restaurante vende todo al contado. No le importa el riesgo de crédito porque todo vende siempre y cuando reciba el efectivo o el pago, ¿no es cierto? Es una empresa que, por ejemplo, no tiene riesgo de crédito. Una empresa que sí tiene riesgo de crédito es una empresa que parte importante de sus ventas las vende al crédito. Por ejemplo, las empresas, cualquier empresa, por ejemplo, las empresas de tipo de venta de repuestos de autos, ¿de acuerdo? Los mayoristas en realidad venden al crédito y dan plazos de 30 días, 60 días, 120 días, ¿de acuerdo? Y ahí se la juegan porque tienen que ver bien a quién le venden y si esta persona les va a pagar. ¿De qué manera se puede mitigar el riesgo de crédito? Bueno, y las empresas tienen departamentos de créditos y cobranza como un área de su empresa, ¿no? Y este departamento de crédito y cobranza se encarga de analizar a las empresas y decir, ya mira, a esta empresa sí le puedes vender el crédito. Y ¿sabes qué? Dale una línea de venta al crédito. O sea, véndale como máximo $100,000, ¿de acuerdo? Pero a esta otra empresa yo la he analizado y en realidad es un poco más riesgosa, así que mejor véndele menos, $20,000. Entonces, una manera de mitigar es teniendo una buena área de crédito y cobranza que te analice muy bien a tus clientes y que sepa exactamente cuáles representan mayor riesgo y a cuáles venderle más y a cuáles venderle menos. Otra manera de mitigar el riesgo de crédito es con la diversificación. Con esto acabamos, con la diversificación. ¿Cómo así con la diversificación? Ya. Lo que pasa es que es diferente. En el salón nosotros somos, creo que 12. Entonces, imagínate que yo soy una empresa y a los 12, que son los que constituyen el salón, le vendo a cada uno 10 por un monto de 10 soles. Comparado con la siguiente situación, que yo le vendo a 3 alumnos del salón a 30 soles cada uno. ¿En qué escenario tengo más riesgo? ¿En el que yo le vendo a todos 10 o le vendo solamente a 3, 30, por ejemplo, cada uno? ¿En qué escenario tendría más riesgo si yo fuera una empresa? Y comparo, si le vendo a todos ustedes, que son 10, por ejemplo, y a cada uno le vendo monto al crédito por 10 soles. Eso lo comparo, ¿qué tal si yo ya no le vendo los 10, sino solamente a 3 o a 2 le vendo 50 soles cada uno? Igual son 100 soles, ¿no? Pero solamente en el segundo caso le vendo a 2 nada más al crédito. Y los 2 me deben. A diferencia de que en el primer caso que me deben 10. ¿En qué parte yo estoy más vulnerable ante el riesgo de crédito? A ver, una idea. Cuando le vendes a 10. Cuando le vendo a 10, ya, en este caso hay más riesgo cuando yo le vendo a menos personas. ¿Por qué? Porque si yo le vendo 100 a 10 personas, ¿de acuerdo? Estoy vendiendo 10
¿no es cierto? 10, 10, 10, ¿no es cierto? 10, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el otro caso, vamos a pasarlo acá mejor, lo vamos a ver acá. Tiene una cartera de 100, por ejemplo. Aquí hay cuánto, a ver. Hay 9, 10. Y otro caso en el cual coloco 50 y 50. Ya, igual aquí, ¿cuánto suma esto? 100. Mis ventas al crédito acá son 100. ¿Y acá cuánto suma? Igual 100, ¿no es cierto? Pero no es igual. ¿Por qué? Imagínate que de estos 10, ya, que no me pague uno. Imagínate. No me paga uno, vamos a borrarlo. Cobraría 90, ¿no es cierto? Pero imagínate en este caso, de estos dos, que no me pague uno, me quedaría con 50, ¿no es cierto? Entonces, repito, ¿en qué caso tendría yo más riesgo? ¿En el caso diversificado o en el caso concentrado? ¿Dónde tengo más riesgo de crédito? ¿En la diversificación o en la concentración? En la concentración, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, una manera de mitigar el riesgo de, de crédito. Renzo, pero una pregunta. Sí. Eso tiene que ver mucho con el monto con el que das a crédito, ¿no? Porque ponte si los 10 o sea, también te deben 50 cada uno, ¿sería más conveniente solo prestarle a dos o no tiene nada que ver con eso? Ya, excelente pregunta. ¿Por qué escogí este monto y por qué escogí este monto? Para que el total, digamos, sea el mismo, ¿no es cierto? Para que el total sea el mismo. Para que el total sea el mismo y yo pueda decir fácilmente, en este caso tengo más riesgo que en este caso, ¿no es cierto? Pero si el total fuera diferente, claro, lo podríamos también analizar. Por ejemplo, ¿qué te suele venir en una empresa del tipo que vamos a analizar en el curso o que analizamos? Te va a venir una cápite de riesgo de crédito y te va a decir, ¿no es cierto? Los 5 principales clientes de la empresa, ¿no? Dice así, clientes de la empresa. Representaron ventas por 20 millones. Te pone el año pasado 18 millones. Así te lo pone. Muchas empresas te ponen así la descripción. Por ejemplo, en este caso, ¿cuándo hay más riesgo? ¿En el año anterior o en el año siguiente? Aquí en este caso que estoy escribiendo acá. ¿Cuándo hay más riesgo de crédito o de concentración, como le llaman? A ver, una opinión. ¿Cuándo hay más riesgo? El año en el que le vendo a 20, a ver, dice en el año siguiente, ¿no es cierto? Claro, porque en el año actual, 5 clientes me representan 20 millones de soles en ventas. Pero en el año anterior, esos 5 clientes yo le vendí, pero 18 millones de todo mi total, ¿no es cierto? De todo mi total. Entonces, de todo mi total, en el año siguiente o en el último año, mira, le he vendido más, hay más riesgo, están más concentradas mis ventas. A eso le llaman riesgo de concentración, ¿no? Eso es lo que puede ocurrir con el crédito, riesgo de concentración. Que muchas ventas en realidad se acumulen en pocos clientes, ¿no? Eso es un riesgo, ¿de acuerdo? Y cómo vienen los informes auditados, viene tal cual te lo estoy poniendo acá. Te va a decir nuestros 5 principales clientes o nuestros 20 principales clientes, porque las empresas ya tienen clientes grandes y luego tienen clientes a los que le venden menos, ¿no? Pero siempre hace el análisis por los principales y te va a decir si ha subido o ha bajado y ahí tú vas a detectar rápidamente si hay mayor concentración, es decir, mayor riesgo, o mayor diversificación, es decir, menor riesgo, ¿no es cierto? Viendo acá, la diversificación versus la concentración. Perfecto. Entonces, hasta ahí sería lo del día de hoy. Hemos revisado, para hacer un pequeño, una pequeña recopilación, hemos revisado ya en términos prácticos la liquidez, la solvencia con cálculos y todo. Hemos visto el de ratios de rotación, ¿te acuerdas? Hemos visto esto que está por acá arriba, ¿no es cierto?
rotación, los datos de rotación, de inventarios, de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Y también hemos visto, no está nuestro Word, acá está. Y también hemos visto lo que son riesgos, ¿no? Riesgos, la mayoría de riesgos financieros se cubren con derivados financieros. Más o menos ya sabes cuál. Acá de tarea tienes que ver sí o sí este video. Está colgado. Y el riesgo de crédito, hay maneras de mitigarlo. Por ejemplo, teniendo una buena área de créditos y cobranza y diversificando, a diferencia de concentrando. Entonces, sería hasta el día de hoy eso. Nosotros ya nos estaríamos encontrando el día sábado, ¿de acuerdo? Y para ese día les voy a traer ejercicios tipo, practiquen por favor sobre su empresa asignada, ya comiencen a poner en práctica vosotros todos estos conocimientos y el sábado ya yo les traigo ejercicios para irlos chequeando cómo los pueden abordar y resolver para que estén preparados para su parcial, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí sería conmigo el día de hoy. Nos veríamos el sábado. Así que, nada, nos vemos chicos. Gracias por su participación.